Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Machuca Vilches y estoy en representación de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad estamos en la segunda fecha de una clase espejo de Derecho Corporativo. El día de ayer, mi persona llevó a cabo la primera sesión sobre responsabilidad de los administradores en la legislación peruana. Y hoy tengo el agrado de presentar al doctor Luis Fernando Romero Roldán de la Universidad Antonio Nariño, quien nos va a hablar el, del otro lado, es decir, la responsabilidad de los administradores en la legislación colombiana. El doctor Romero No, es abogado en Derecho Corporativo y Financiero y es también MBA, docente de la Universidad Antonio Nariño. Y bueno, le doy el pase, estimado doctor, y nuevamente le agradezco su excelente disposición. eh, yo arranco rápidamente agradeciéndole a usted. Sé que esto implica una logística y la verdad es que estamos aquí gracias a su esfuerzo, ¿no? Yo creo que hago como la menor parte acá y vengo y hago mi parte, pero ese agradecimiento es bueno porque usted le ha dedicado un tiempo. Parto también de la base de que ayer, porque no quiero ser demasiado repetitivo, ayer el doctor Machuca sentó unas bases que creo que nos pueden ser importantes, son bases compartidas. Eh, la actitud que quiero que tengamos hoy durante esta conferencia es una actitud sencilla. Cualquiera de nosotros, de los que está aquí sentados, puede ser un administrador de una empresa. Y la sensación que le queda a uno, porque uno empieza a ver esto desde un punto de vista jurídico puro, es que uno empieza a analizar esto en términos de responsabilidad y muchas veces lo que se siente es miedo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo administro? Porque para los abogados una cosa es revisar esto desde un punto de vista jurídico puro y otra cosa es tener una empresa en los hombros y a cuestas y dependiendo de las decisiones que uno tome, la manera en la que uno debe actuar. Y yo creo que el llamado que hago hoy entonces bajo ese entendido es que todos tengamos claro que definitivamente pues aquí hay unas responsabilidades, pero finalmente una parte es conocer el régimen y otra cosa es uno tener una administración a su cargo sin miedo y haciéndola bien y bajo unos parámetros. Así arrancaría yo la exposición. Eh, ¿Por qué es importante este tema? Yo tengo, bueno, algunas cosas que también me gustaría decirles, como a muchos no los tengo en cámara ni sé qué están haciendo. Si alguien me quiere interrumpir, hágalo libremente, porque si nos ponemos con formalismos de alzar la mano y cosas así, de pronto no los veo. Eh, Voy a intentar quitar esto aquí. Ok. Entonces, lo primero que yo les diría es, ¿por qué un régimen de administradores? ¿Y cuál es la sustancia de esto? Y yo me centraría en un punto especial que es la segunda viñeta que está ahí. Uno, como dueño de una empresa o de una sociedad, confía en alguien más su administración. Y por eso esa persona a la que uno le confía su administración o la administración de su empresa tiene que tener unos deberes especiales. Como somos comerciantes, las decisiones y los errores van a implicar dinero o falta de ingresos, un lucro cesante. Y definitivamente cuando esto se delega en un tercero, las obligaciones que adquiere ese tercero son muy importantes porque sus decisiones y sus errores, sobre todo, implican unos perjuicios que pueden resultar siendo o yendo en contra de la sociedad. Entonces, eso es lo que tendría. Eh, Intereses, eso lo vamos a ver durante la exposición. Y la pregunta que les tengo acá es rápidamente para el que me lo quiera contestar, porque creo que es un tema que nos quedó o que queda un poco en el aire, y es, ¿un administrador tiene una obligación de medio o una obligación de resultado? No sé si alguien quiera decir algo sobre eso o qué piensa. Chat o voz, como quiera. Ok, nadie. Eh, pues no sé, Ah, yo creo que se trata de una obligación de medio, porque él no está, su obligación no nace de entregar un producto o prestar un servicio, sino de realizar una cierta gestión. de acuerdo.
Entonces, creo que eso es un poco lo que vamos a ver y la discusión. Yo tengo una teoría que es muy particular y muy propia sobre cuáles son las obligaciones de resultado y de medio, pero lo que sí les podría decir es que he llegado a la conclusión, de nuevo personal, de que en toda obligación de medio hay obligaciones de resultado intrínsecas. Yo no puedo alegar que hice todo lo posible si no cumplí con algunas cosas que efectivamente debería hacer. Creo que en el régimen de administradores es muy claro, y ayer el doctor Machuca lo decía, o sea, si yo no presento estados financieros, pues claramente estoy incumpliendo una obligación del resultado que al no darse hace que mi gestión sea deficiente y el medio también tiende a fallar. Entonces creo que en eso estamos y la lógica también que les pido que tengan es, sí, efectivamente, lo que dice Andrés es cierto, es una obligación de medio, pero dentro de esas obligaciones de medio vamos a ver algunos elementos que efectivamente son de resultado y que al no cumplirse generan responsabilidad. ¿Cuál es nuestro régimen? Código de Comercio colombiano. Entiendo que en Perú es la ley de sociedades. Aquí tenemos el Código de Comercio que regula absolutamente toda la actividad del comerciante, no está dividido. Las sociedades son simplemente un libro dentro de ese código. La ley 222 de 1995, me canso de reiterárselo a mis estudiantes, en el 95 hubo una ley muy importante que modificó temas societarios. Y por último, y es algo que vamos a ver, es el decreto 46 de 2024, es un decreto de enero de este año que hizo algunas modificaciones al régimen de responsabilidad de los administradores y en mi saber y entender creo que es una normatividad benéfica para los administradores y ya les voy a contar por qué. ¿Quiénes son administradores? Y acá me quedo con lo que decía el doctor Machuca ayer, es fácil. Hasta cierto punto, representante legal, los liquidadores en las sociedades que están en liquidación, el factor, ya lo vamos a ver qué es un factor, y los miembros de junta directiva o consejo directivo. Sin embargo, aquí en Colombia hay un elemento de subjetividad para definir quiénes son administradores y es un elemento adicional. Entonces, acá simplemente me voy a quedar en la viñeta que arranca diciendo quién es de acuerdo con los estatutos, la 1, 2, 3, 4, la quinta viñeta. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no tenga un cargo no quiere decir que no administre. Hay personas que no tienen ningún cargo de representación, que no son la cara visible de la sociedad y que detrás hacen labores de disposición y de administración de bienes y no aparecen en ningún lado. Entonces, en Colombia, y este es el punto que quiero dejarles claro, en Colombia, además de los nominados o los que taxativamente dice la ley que son administradores, tienen un punto adicional y es un punto que entra a ser analizado bajo circunstancias específicas. Son los administradores de hecho. No importa cómo se llamen, no importa cuál sea el cargo, no importa que vayan o no vayan a la oficina, pueden estar involucrados en el tema de la administración. Y fíjense que en últimas esto se vuelve un tema probatorio, porque no es otra cosa que eso. Yo tengo que probar que esa persona toma decisiones y administra, así no figure en ninguna parte. Cosas importantes previas que tenemos que saber y que también creo que determinan de cierta manera cuál es la responsabilidad del administrador y es cuando un administrador empieza a ser responsable de su actividad administrativa y cuando culmina. Y bajo ese entendido, la regla acá en Colombia es que la designación de administradores debe quedar inscrita en el registro mercantil. Y un régimen de responsabilidad de un administrador inicia en el momento en el que ese registro se realiza de debida forma, porque obviamente cuando se registran las cámaras de comercio, pues se tiene que atender unas formalidades y a veces las cámaras de comercio se toman su derecho de devolver los trámites y hasta tanto hayan renunciado. Entonces, esto es lo que dice esta diapositiva, que las reglas son dos. Básicamente, todo acto de administradores debe registrarse en el registro mercantil, todo nombramiento, todo acto de nombramiento. Y segundo, pues también los de la revisoría fiscal, que es una figura que es colombiana. Yo no sé, doctor Machuca, si está ahí, si ustedes tienen revisor fiscal en Perú. Eso yo no lo he visto en muchos países. Sé que en Argentina no existe, sé que en Uruguay no existe, pero no sé si en Perú esa figura del revisor fiscal exista. No hay un No, revisor fiscal. ya. Un revisor fiscal casi que se autodefine con su nombre. Es un contador que revisa la contabilidad y certifica ante la autoridad tributaria que esa contabilidad está bien llevada. Es una figura muy colombiana.
y esa persona también tiene deberes de coadministración porque es una labor profesional de verificación de estados financieros. A ver si encuentro algo aquí más, no. Así como inicia con el acto de inscripción, cualquier renuncia de un representante legal, cualquier remoción de un representante legal, tiene que ser un acto sujeto a registro. Y hasta que no esté registrado dicho acto, esa persona sigue figurando como responsable. Entonces, lo que pasa normalmente es que cuando se va un representante legal, lo primero que uno tiene que asegurarse es que ese acto quede registrado en la Cámara de Comercio para que cese esa responsabilidad de ahí en adelante. Si no, pues existe una contingencia o un riesgo legal. Esto es lo mismo, simplemente jurisprudencia constitucional. Si los estatutos no prevén dentro de un término dentro del cual se debe haber un reemplazo, porque tienen una cosa y es que un representante legal tiene que ser siempre reemplazado para que alguien también hable por la sociedad y la represente. Entonces, ahí hay algunas otras reglas específicas, pero no quiero profundizar por el tiempo, simplemente respondo durante el tiempo en el que yo esté registrado como representante legal. ¿Cuáles son los principios orientadores del régimen? Cuando hablo de principios, me refiero a los principios como los entendemos todos los abogados, la forma en la que yo interpreto las normas, hacia dónde debo ir con el tema de administración. Y estos son tres: buena fe, que todos la entendemos, ahorita hago una referencia ahí; lealtad. ¿Lealtad a quién? Lealtad a los accionistas y lealtad a la sociedad. Y la última es la diligencia de un buen hombre de negocios. Eso creo que se parece al régimen peruano, de acuerdo como el doctor Machuca lo exponía ayer, y es simplemente actuar de la manera en la que una persona administra los negocios ajenos, ¿no? Referenciación al derecho romano. Entonces, ni siquiera como yo administraría mis propios negocios, como un buen administrador administraría los negocios ajenos. Bajo ese entendido es que vamos con el tema de los principios. Aquí están, pero pues básicamente las actuaciones de las personas son legítimas, exentas de fraude, salvo que se compruebe lo contrario. Creo que eso se parece en el derecho peruano y el derecho colombiano. Lealtad es actuar recta y positivamente para realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la empresa. Entonces, llevarlo a cabo de adecuada manera, tomar las mejores decisiones, no tener un tema excesivo de gastos, sino hacer las cosas que a uno le toca hacer cuando administra negocios ajenos. Esta creo que es lo mismo. ¿Qué es importante y por qué? No sé si alguien tiene activado el micrófono y va a hablar. Pues, porfa, apague lo que está haciendo ruido. Diligencia de un buen hombre de negocios. Creo que ahí hay que tener en cuenta una cosa principal, y es: ¿qué hace que yo tenga una responsabilidad de un buen hombre de negocios? Que mi margen de error se disminuye. ¿Por qué? Porque se entiende que el representante legal es un profesional, y por ser un profesional, los errores que puede cometer son pocos. Si fuera una persona no profesional, su margen de culpa o de responsabilidad se ampliaría. Acá no, aquí se responde en calidad de un profesional. Estas son las que llamo yo obligaciones de resultado dentro de la responsabilidad de gestión. Un buen administrador debe desarrollar el objeto social. Ahí está lo que usted puede hacer. Su capacidad está restringida a lo que le digan usted sus estatutos y su objeto social. ¿Por qué? Porque usted representa una entidad que fue creada para un fin específico, y bajo ese fin específico es que usted tiene que llevar a cabo todas sus actuaciones. La segunda se relaciona con la anterior: cumpla con las disposiciones legales, cumpla con los estatutos. Si es revisor fiscal, hágalo también de adecuada manera. Tenga reserva comercial e industrial de la sociedad. Si usted está ahí contratado y tiene unos secretos propios de su cargo, absténgase de revelarlos. También use la información que tiene de forma adecuada. Si usted tiene una información privilegiada, que seguramente la va a tener porque usted es el gerente de la empresa, pues no la trate mal, úsela de acuerdo a los parámetros que esta información tiene. Lo vamos a ver ahorita rápidamente. Trate equitativamente a todos los asociados y a todos los accionistas. No trate mejor al accionista mayoritario y sea despectivo con el minoritario. No, todos finalmente son accionistas y tienen un derecho de igualdad en el trato. Y no genere conflictos de interés. Ese creo que también es un tema pues, que es amplio, es importante, pero conflicto de interés es nular su decisión como administrador porque una situación particular lo lleva a eso.
Esto lo va a pasar rápido porque es lo que les dije anteriormente. Adelante sus gestiones de manera adecuada, cumpla las disposiciones legales o estatutarias. Ojo, algunos ejemplos de estas disposiciones legales o estatutarias. Lleve su contabilidad bajo las normas internacionales financieras. Hágalo anualmente. Haga sus notas a los estados financieros. Explique cómo va su sociedad y por qué su sociedad va así. Tenga en cuenta las obligaciones de todos los comerciantes. Lleve su contabilidad. Lleve todos sus libros. Y creo que en casos como estos, donde un administrador no lleva a cabo esto de forma adecuada, pues va a tener un inconveniente porque simplemente no está cumpliendo sus obligaciones de resultado. Lo mínimo que se espera de él no lo está ni siquiera haciendo. Rinda cuentas cuando termine sus ejercicios, el ejercicio contable o cuando deje de asumir el cargo. Acá hay una responsabilidad de todos los administradores y es que si se cesa el cargo, uno tiene un mes para presentar un informe de rendición de cuentas a los accionistas y es obligatorio. Así usted salga bien, mal o regular de la sociedad, debe hacerlo. Reserva comercial, ahí también está. Secretos industriales, tal como se define en la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, como la entendemos todos los abogados que estamos en este lado del mundo. Y no use su información privilegiada y simplemente les diría que es esa información a la cual solo tienen acceso ciertas personas por su profesión. Y fíjense que esto se parece también un poco al secreto del abogado, ¿no? La información del cliente es sagrada y bajo ese entendido uno debe tratarla en todo momento. Creo que esa es la buena analogía. Para considerarse información privilegiada, la información tiene que tener idoneidad suficiente para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos al entorno societario. Acuérdense que finalmente, si es un tema que se sale del ámbito de la compañía, pues no se podría culpar al administrador porque se entendería que no es información privilegiada. Y esto hay que analizarlo caso a caso. Para unos desde acá es difícil saber qué es y qué no es algo que se le pongan a analizar ya en un caso específico. Ahí está, si alguien no tiene derecho a acceder a la información, se entiende que es privilegiada. Si es pública, no es privilegiada, eso creo que es sobra. Y dar un trato equitativo a los accionistas. Ahí me quedo. ¿Qué es un conflicto de interés? Simplemente para complementar lo que les decía ahorita. No es posible la satisfacción simultánea de dos intereses, el que radica en cabeza del administrador y el que radica en cabeza de la sociedad. Si yo voy a contratar con mi hermana un servicio para la sociedad, pues claramente yo voy a tener un conflicto de interés porque me gustaría que mi hermana fuera la contratista de la sociedad y no un tercero. Y en ese momento me debo abstener de opinar. Deben ser otros órganos o deben ser otras personas internamente en la sociedad quienes decidan objetivamente si esa contratación se lleva a cabo o no. Porque si la hago yo y existe la comprobación del conflicto de interés, pues puedo hacerme responsable, ¿no? En últimas es eso. Acá me voy a detener un poco porque yo sé que esta diapositiva está pesada en su información, pero prometo que se va a traducir de una manera muy sencilla. Esto es lo que incorporó el decreto 46 del 2024. Y básicamente, ¿qué es? Es que para un juez no va a ser sencillo determinar una responsabilidad con base en supuestos que de pronto lo lleven a tomar una decisión errónea. Cosas como la siguiente. Resulta que el administrador no generó las utilidades que debía generar en el año. Hay que entrar a analizar toda esa situación porque sabemos que no es una obligación de resultado, pero hay que entrar a analizar por qué no llegó finalmente a esas utilidades. El representante legal tomó la decisión de terminar un contrato y debió pagar una indemnización muy cara porque lo demandaron. Hay que entrar a analizar por qué terminó el contrato y cuáles fueron las causales de terminación y cuál fue la ponderación que hizo de qué le salía más oneroso o más caro, si terminar el contrato o llevar a cabo una demanda. Entonces, de eso se trata la regla de juicio empresarial. El juez tiene casi que entrar a analizar todas las causales objetivas y subjetivas que llevaron a un administrador a pensar de la manera en la que pensó. Entonces, espero que eso esté claro. ¿Qué también tiene que hacer el administrador? El administrador tiene que ser muy claro en dejar la trazabilidad de su forma de pensamiento. Y por eso es que muchos administradores tienden a llevar una bitácora de lo que hacen en el día a día y de por qué toman ciertas decisiones. Pero además, no solamente dejar la bitácora, sino notificar a sus instancias
mayores, como también lo decía el doctor Machuca ayer. La junta directiva o el consejo directivo vienen a ayudar a administrar. Entonces, todas esas situaciones tienen que estar notificadas adecuadamente, tienen que estar notificadas oportunamente. Pero la idea de todo esto es que la regla del juicio empresarial es ponerse en los zapatos del administrador y ver por qué llegó a esa decisión que toma y no simplemente analizarlo desde un punto de vista de responsabilidad, que creo que le quita objetividad, ¿no? Eso es lo nuevo que está pasando acá desde enero en Colombia. La segunda modificación que se da es la que está en la viñeta 2, y es que así exista autorización de la junta directiva o del consejo de administración, eso per se no hace que la responsabilidad cese, porque muchas veces lo que se ha dicho es, yo le puse de presente a la junta o al consejo directivo que iba a hacer esto y ellos aprobaron. Y fíjense que eso haría que la responsabilidad se expandiera, ¿no? Del representante legal a toda la junta directiva. Y fíjense que no es así, porque puede ser que no haya decisiones suficientemente informadas, puede ser que algo haya pasado en el camino. Entonces también se quitó como esa especie de responsabilidad objetiva que decía, si la decisión del representante legal se notificó al consejo directivo, aquí todo el mundo responde. Eso no es tan cierto bajo esta regla del juicio empresarial, ¿no? Hay que entrar a analizar situación por situación. Marco de responsabilidad es el mismo que el Perú. La responsabilidad es solidaria e ilimitada. Un representante legal que haya cometido un error doloso y que sea responsable responde ilimitadamente con su patrimonio. No tiene una limitación a su aporte, no tiene una limitación absolutamente a nada. Con lo que tiene responde. Entonces, creo que eso es una alerta y una alarma porque creo que es difícil que un representante legal de una sociedad tenga un patrimonio igual o mayor al de la sociedad propiamente dicha, ¿no? Porque pues podría pasar. Pero creo que aquí lo importante es que esa responsabilidad es ilimitada. Ojo, se presume culpa cuando obligaciones de resultado, cumple sus funciones, se extralimita, cuando infringe la ley, cuando aquí hay una específica, cuando hayan distribuido utilidades sin que estén justificadas en la contabilidad. Porque fíjense que todo esto, y es lo que uno tiene que pensar cuando se dedica al derecho de sociedades, es cualquier cosa que yo haga internamente, no solamente va en detrimento de los mismos socios, sino de terceros. Entonces, así es como funciona. Si yo reparto utilidades sin tener unos criterios objetivos para hacerlo, respondo. Y finalmente, y esto no sé si el doctor Machuca lo trató ayer, es si aquí en Colombia los administradores pueden ser personas jurídicas, los representantes legales pueden ser personas jurídicas, pero cuando hay responsabilidad, responde en últimas una persona natural, que es la que le representa. Acuérdense que esto, por ser una ficción y todo lo que decía el doctor Machuca ayer, se mueve a través de una persona que es un humano. Y bajo ese entendido, es humano de responder por las conductas que haga la sociedad, que es inerte, ¿no? La sociedad hace lo que uno le autorice a hacer, casi como los vehículos, ¿no? En el sentido en que el vehículo hace lo que uno le diga que tiene que hacer. ¿Cuáles son las acciones judiciales que existen contra los administradores? Hay dos. La primera, acción social de responsabilidad. Para interponer esa acción solamente puede ser interpuesta por la sociedad o por los accionistas. La idea de esa acción es reconstituir el patrimonio de la sociedad cuando se ha visto disminuido por la acción u omisión de sus administradores. La primera, ¿dónde se manejan estas acciones de responsabilidad? Y no sé cómo sea en Perú, se manejan a través de la Superintendencia de Sociedades, que tiene funciones jurisdiccionales. Y allá se tratan estos conflictos mercantiles. Interesante porque los maneja un juez que en principio es experto y es un juez profesional en temas de sociedad. Entonces, creo que eso es importante. Cualquier otro perjuicio que genere un administrador o va por la jurisdicción ordinaria a través de acciones de responsabilidad como cualquier otro tipo de responsabilidad. Y diría yo que extracontractual, ¿no? Porque la contractual es limitada al caso primero. Si yo soy un tercero afectado por un administrador, mi acción es por responsabilidad extracontractual. Con eso cierro el capítulo de lo que es la responsabilidad civil de los administradores y paso al tema de la responsabilidad penal. Acá en Colombia el régimen de responsabilidad penal de los administradores es un régimen, yo no diría muy amplio, pero sí hay mucho delito, 5 o 6 delitos que son importantes.
Corrupción privada, sobornar, dar dádivas para verse beneficiado, y en eso consistirían los hechos que materializan el delito. De 4 a 8 años, con multa de 10 hasta 1.000 salarios, más o menos para ponerlo en lenguaje de dólares, entre 250.000 y 300.000 dólares. Y eso, bueno, y sin perjuicio de que también se cobre, valga la redundancia, los perjuicios económicos. No solo son las multas, sino los perjuicios. Este es el delito que más me gusta en cuanto a responsabilidad de los administradores, porque es genial y es sobre el que más ha habido desarrollo jurisprudencial, la administración desleal. La lealtad, como se las decía al principio de la presentación. Si se abusa de las funciones propias de su cargo, se dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad o se contraigan obligaciones causando un perjuicio a sus socios, se genera el delito y se incurre en 4 a 8 años de prisión y multa. Divulgación y empleo de documentos reservados, lo mismo, como ya lo entendimos, aquí no me voy a extender. Si yo divulgo información que no debo divulgar, no solamente respondo desde lo civil, sino respondo desde lo penal. Lo mismo para la utilización de información privilegiada. Y fíjense que aquí un poco reitera el concepto que les decía, información privilegiada al otro lado. Porque como empleado, asesor directivo, miembro de junta directiva, fíjense cómo esto se amplía, ¿no? Los asesores pueden estar también empleando el tema de información privilegiada de una mala forma. Entonces, primero que se utilice la información, que se haga en beneficio propio o de un tercero que no sea la sociedad, se haga un uso indebido, tiene prisión de 1 a 3 años y multa de 5 a 50 salarios. Violación de la reserva industrial o comercial. Si yo tengo elementos que le generan una utilidad a la empresa y son secretos y los divulgo, también entro en delitos. Y esta que se ha dado más recientemente, este es un delito que es más reciente en la legislación, y es cuando yo cobre impuestos o retenga impuestos a terceros o a empleados y no los pague a la administración de impuestos nacionales. Entonces, por decir algo, yo le retengo a un empleado $100 por concepto de su retención en la fuente. Si yo me quedo con ese dinero y no lo declaro, eso también genera un delito. Lo lógico es que vaya y lo pague a la administración de impuestos, y bajo ese entendido ellos reciban la plata y lo pague a nombre del empleado. Si no lo hago, delito. En Colombia, y no sé cómo sea en Perú, los delitos no solían tener cárcel, no eran tipificados penalmente. A partir de estos artículos ya se está empezando a ver esa tendencia. Y por último, entonces todo esto se los paso a jurisprudencia para que veamos casos específicos. Primero, las supersociedades, como les digo, estas primeras son sentencias civiles. 2018, sentencia 00099. La superintendencia declara la responsabilidad de un administrador que usó información confidencial para su propio beneficio. Fue condenada a indemnizar a la sociedad por los perjuicios causados, y fíjense esta sanción: fue inhabilitado para ejercer cargos en otras sociedades. O sea, le quitan sus facultades como representante legal para evitar, durante un término específico, para evitar que pueda llegar a reincidir por lo menos en esos 5 años. Esta última, que también tiene muchos elementos que son chéveres, es este representante legal llevó a la sociedad a un estado de insolvencia. Y todo a raíz de una gestión deficiente, lo cual había ocasionado su quiebra. En Colombia ya no se usa tanto la palabra quiebra, insolvencia, pero así está en la sentencia. Los administradores fueron condenados a responder por los perjuicios causados a los acreedores de la sociedad. Fíjense que esos perjuicios pueden ser gigantes, gigantes. Los empleados, la autoridad fiscal, todos los proveedores, todos los contratistas. Y lo que hizo la superintendencia es, como usted llevó a la sociedad a una situación en la cual no tiene patrimonio para responder jurídicamente, no puede ser responsable, usted asuma esa responsabilidad. Otra, a ver si esta cambia. Utilización de información confidencial. Esta es un poco parecida. Desde el punto de vista penal, lo que traje 2 sentencias que son las que más se usan de ejemplo acá.
todas por administración desleal. Fíjense lo que hicieron estos personajes. Los representantes legales, sin el consentimiento de los socios minoritarios, suscribieron un contrato de arrendamiento entre su representada, es decir, la sociedad que ellos representaban, con una sociedad que era de su propiedad, de propiedad de los administradores. De propiedad de los administradores. Entonces, un conflicto de interés tremendo donde toda la plata de esos cánones de arrendamiento no venía a la sociedad que ellos representaban, sino a la sociedad de la cual eran copropietarios o propietarios. Sin el consentimiento de los socios minoritarios, se vendió un inmueble que era propio, o sea, el representante legal vende, no sé, su casa, su oficina, su finca, un inmueble a la sociedad. Y no solamente lo hace, sino que lo hace a un valor completamente alterado y alto. Obviamente eso genera un perjuicio. Si el bien valía, no sé, $2.000 y lo termina vendiendo por 6.000, 7.000 y el bien era de él mismo, pues también incurre en estas responsabilidades. Pero además no convocó a reuniones de junta de socios, que es lo que les digo, obligación de resultado. No presentó los estados financieros para que se dieran cuenta de lo que hacía, obligación de resultado. Pena principal de 8 años e inhabilidad para ocupar cargos públicos. Aquí incluso se lo llevaron para lo público 10 años. Y esta segunda, y ya con esto voy terminando. 2 representantes legales, mujeres que siendo socias y administradoras de una sociedad, hicieron lo siguiente. Realizaron una serie de operaciones financieras, es decir, endeudamientos sin el consentimiento de el tercer socio, eran 3 socios. Las operaciones incluyeron una compra de un predio con fondos de la sociedad, la creación de una nueva sociedad para administrar este predio y la transferencia del título de propiedad del predio a la nueva sociedad. Fíjense que son 2 situaciones parecidas, ¿no? Conflictos de intereses grandes. Las mujeres también excluyeron al tercer socio de la gestión de la sociedad y le impidieron acceder a la información. El tercer socio no pudo participar en las utilidades de la sociedad y sufrió un perjuicio patrimonial considerable. Pena principal de 8 años para cada una, inhabilidad para ocupar cargos públicos. Y eso es. No sé si tengan preguntas. A ver, ya. A ver. ¿Me escucha, doctor? Acá tengo que ponerle audio compartido. Ay, se parece que se cayó, doctor. Ya. Me Doctor Romero, desconecté, perdón. no pasa nada. Doctor, tenemos una pregunta acá en el chat de la señorita Mireya Dávila, que le pregunta, ¿cuáles serían los casos en los cuales el administrador en Colombia atenta contra el principio de lealtad? En la jurisprudencia que les estoy dando están como los ejemplos específicos, ¿no? Pero yo contestaría de la siguiente manera. Comprar un predio que es mío o venderle un predio a la sociedad que es mío y cobrarlo más alto, que es como aparece en las sentencias penales. Alterar los estados financieros. No distribuir utilidades teniendo dinero para distribuirlas y disfrazar eso contablemente para aprovecharlo para otros fines. Entonces yo diría que de forma genérica todo lo que pueda afectar a los socios, pero no solamente que los afecte, sino que se pueda salir del marco propio de responsabilidad y de actuación, el marco de actuación que tiene un representante legal. No sé si soy claro. Sí, doctor, clarísimo, ¿no? Porque es como una especie de cajón desastre. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo su apoyo para la realización de esta clase espejo. Creo que ha estado bastante didáctica y clara. Ahí le envío algunas imágenes en el chat de WhatsApp para que vea el grupo que ha estado presenciando Mil su gracias. reunión aquí en Lima. Y le voy a contactar también con la cámara, con este grupo, para que puedan despedirse. A ver, estimados, se ve Yo no, borroso, doctor. sí, yo los veo borrosísimos. Sí, doctor.
Se ve borroso, pero bueno, en la foto se ve un poquito más nítido. Perfecto. Doctor, No, le un agradezco mucho gusto. entonces el esfuerzo y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Igualmente, doctor Machuca. No sé si del lado de Colombia hay alguna pregunta rápidamente. Creo que no. Ya hubieran alzado la mano. De todas maneras, doctor, cuento con su anuencia para poder compartir el video entre los asistentes a la reunión. Plena anuencia. Muchas gracias, doctor. Sin extralimitarse y faltar a la lealtad. Ok, doctor, muchas gracias. Ahí se puede ver mejor en la cámara de Mireia. Ay, sí, ahí sí Estamos los en veo. Lima Hola. escuchándolo. Súper, súper. Bueno, un gusto, un gusto. Le agradezco mucho, doctor. Hasta otra Gracias. oportunidad. Muy buenas noches. Mis alumnos, por favor, se podrían quedar un segundito. Voy a decir algo y ya internamente los demás, si quieren desconectarse. O mentiras, no, les hablo por el WhatsApp. Está bien, para no alterar aquí el orden. Chao, Chao, chao. doctor. Muchas gracias. Bueno, Buenas que estén noches. bien. Chao, chao.